Queridos oyentes, un nuevo día y una nueva historia que comentar. Hoy os voy a contar una historia que me interesa. Escuchad y escribid lo que pensáis sobre esta situación. Me interesan vuestras opiniones. Recuerdo el momento vívidamente. Era una noche fría en Alabama, de esas en las que la brisa susurra secretos a través de las hojas. Mi nombre es Eason, un hombre de 47 años que está a punto de confesar una historia de tristeza y locura. Allí estaba, sentado en la tenue luz de nuestra sala de estar, las sombras jugando en las paredes como si se burlaran de mi desesperación. Eason, has estado tan distante últimamente. ¿Qué pasa por tu mente? La voz de Elisa rompió el silencio, sus palabras cargadas de preocupación. La miré, a la mujer que había amado desde la secundaria. Sus ojos, una vez brillantes de risa, ahora buscaban los míos con preocupación. No es nada, solo estrés del trabajo, mentí, sintiendo el peso de mi engaño. Ella se acercó más, su mano encontrando la mía. No eres tú mismo. Háblame, Eason. Siempre hemos compartido todo. Quería decirle. Revelarle el oscuro secreto que roía mi alma, pero el miedo me ató la lengua. Elisa, yo. Mi voz se desvaneció, perdida en el océano de culpa dentro de mí. Sus ojos se entrecerraron ligeramente, percibiendo que algo andaba mal. ¿Hay alguien más, Eason? La pregunta me golpeó como un puñetazo en el estómago. No. Por supuesto que no, dije demasiado rápido, la mentira dejando un sabor amargo en mi boca. Ella se apartó, un destello de dolor en sus ojos. Nunca me has mentido antes. ¿Por qué empezar ahora? No estoy mintiendo, Elisa, insistí, odiándome a mí mismo por las falsedades. Elisa se levantó, su figura recortada contra la luz que se desvanecía. No sé qué te ha pasado, Eason. Pero extraño a mi esposo, al hombre con el que me casé. La vi alejarse, mi corazón doliendo. Pensé en Ava, la mujer más joven que me había cautivado inexplicablemente. Nuestros encuentros, inicialmente inocentes, rápidamente se convirtieron en algo más. Algo imprudente. Flashback de una semana atrás. Ava, no deberíamos hacer esto, susurré, mientras ella reía, sus ojos brillando con picardía. ¿Por qué no, Eason? Somos solo dos personas disfrutando de la compañía del otro, respondió ella, su mano trazando patrones en mi brazo. Su toque era eléctrico, incendiando mis sentidos. Pero soy un hombre casado, protesté débilmente, incluso mientras me inclinaba más hacia ella. Y yo soy un espíritu libre. No estamos lastimando a nadie, contraatacó ella, sus labios a centímetros de los míos. Ese fue el momento en el que debí haberme alejado. Pero en su lugar, sucumbí a la tentación, al emocionante de lo prohibido. Ahora, de vuelta en el presente, el peso de mis acciones me aplastaba. Mi mente repasaba las mentiras que le había dicho a Elisa, los momentos robados con Ava. Había traicionado a la mujer que había sido mi roca, mi compañera a través de los altibajos de la vida. Papá, ¿está todo bien entre tú y mamá? Mi hijo, Alex, preguntó más tarde esa noche, su joven rostro lleno de preocupación. Todo está bien, hijo, mentí de nuevo, odiándome por engañar a mi propia carne y sangre. Él asintió, no completamente convencido. Sabes que puedes hablar conmigo, ¿verdad? Siempre estoy aquí para ti, papá. Le revolví el cabello, agradecido por su inocencia. Lo sé, Alex. Gracias. Mientras yacía en la cama esa noche, mirando al techo, la respiración tranquila de Elisa a mi lado, la culpa y el arrepentimiento eran mis únicos acompañantes. Me di cuenta de la enormidad de mi error, del potencial costo de mis deseos egoístas. Pero era demasiado tarde. Las semillas de la traición estaban sembradas, y las consecuencias aún estaban por desplegarse. El sol se estaba poniendo, lanzando un resplandor dorado sobre las pintorescas calles de nuestro pueblo en Alabama mientras conducía para encontrarme con Ava. La radio sonaba suavemente, pero mi mente estaba en otro lugar, enredada en una red de confusión y emoción. No podía sacudirme la sensación de que me estaba sumergiendo de cabeza en una tormenta, sin embargo, la emoción de lo prohibido era demasiado embriagadora para resistir. Al estacionar cerca del café donde Ava y yo habíamos acordado encontrarnos, mis manos temblaban ligeramente. Contrólate, Eason, me dije a mí mismo. Pero mi autoafirmación se sentía vacía. Al entrar en el café, vi a Ava de inmediato. Estaba sentada junto a la ventana,
su silueta bañada en la suave luz de la tarde. Levantó la vista y sonrió, una sonrisa que siempre parecía ver a través de mí. Isen, aquí, me llamó, haciéndome señas. Al acercarme, ella se levantó y me saludó con un abrazo. Su cercanía me envió una sacudida. Me alegra que hayas podido venir, susurró. Sentándome, intenté calmar mis nervios. No debería estar aquí, Ava. Esto no está bien. Los ojos de Ava se fijaron en los míos, intensos e inquebrantables. La vida es demasiado corta para arrepentimientos, Isen. No estamos haciendo nada malo. Solo somos dos personas disfrutando de una conversación. Pero estoy casado, dije, las palabras saboreando a cenizas. Y yo respeto eso, respondió Ava suavemente. Somos solo amigos, ¿verdad? Asentí, aunque su definición de amigos parecía difuminar más las líneas de lo que me sentía cómodo. La conversación fluyó fácilmente mientras hablábamos de todo y nada. Ava se reía de mis bromas, su mano ocasionalmente rozando la mía. Era un peligroso baile, cada roce un paso más cerca del precipicio al que sabía que no debería acercarme. Entonces el tono de Ava cambió, volviéndose más serio. Isen, dime sinceramente, ¿eres feliz en tu matrimonio? La pregunta me tomó desprevenido. Yo. No lo sé. Solía serlo. Ava se inclinó más cerca. A veces, no nos damos cuenta de lo que nos falta hasta que lo encontramos en otro lugar. Sus palabras resonaron en mi cabeza, una canción de sirena que me atraía más lejos del puerto seguro de mi matrimonio. El café comenzó a vaciarse, el cielo exterior oscureciéndose. La mirada de Ava contenía una promesa, una invitación a adentrarme en un mundo que sabía que debía evitar. Pero la parte de mí que anhelaba emoción, que ansiaba algo diferente, estaba ganando. ¿Quieres ir a algún lugar más privado?, preguntó Ava, su voz apenas un susurro. Mi corazón latía aceleradamente. Cada fibra moral en mí gritaba que dijera que no, que me levantara y volviera con mi esposa, mi familia. Pero las palabras que salieron fueron, sí. Salimos del café, el aire nocturno fresco contra mi piel ruborizada. Mientras caminábamos hacia su coche, me sentía como en un sueño, un viaje surrealista a través de mis propios deseos y temores. Ava nos llevó a un lugar apartado con vistas a la ciudad. La vista era impresionante, las luces de la ciudad centelleaban como estrellas distantes. Pero era Ava quien capturaba mi atención. Ella se volvió hacia mí, sus ojos reflejando las luces de la ciudad. Isen, no quiero ser una destructora de hogares. Si quieres irte, lo entenderé. La miré, desgarrado entre la culpa y el deseo. Debería irme, admití. Pero no quiero. Eso fue toda la confirmación que Ava necesitaba. Se inclinó hacia mí y nuestros labios se encontraron en un beso que selló mi destino. Fue un beso de traición, una caída en desgracia que no pude detener. A medida que la noche se profundizaba, también lo hacía mi descenso. El mundo fuera de nuestra burbuja dejó de existir. En esos momentos, me perdí en la emoción de lo prohibido, el calor de la pasión nublando mi juicio. Isen, ¿estás seguro de esto?, preguntó Ava, mientras nuestro abrazo se intensificaba. Sí, mentí, tanto para ella como para mí. Internamente, era un campo de batalla de emociones en conflicto. Sin embargo, el deseo de sentirme vivo, de sentirme deseado, lo superaba todo. Pasamos horas allí, bajo el cielo estrellado, cediendo a una pasión que debería haber permanecido intacta. Con cada momento que pasaba, la realidad de mi vida, mi matrimonio, mi familia, parecía alejarse más. Finalmente, cuando los primeros indicios del amanecer pintaban el cielo, la realidad comenzó a infiltrarse de nuevo. Miré a Ava, su rostro sereno en la tenue luz de la mañana, y una ola de remordimiento me invadió. Necesito ir a casa, dije, mi voz apenas audible. Ava sintió, una tristeza consciente en sus ojos. Entiendo, Isen. Solo ten en cuenta, esto no tiene por qué ser un adiós. Al conducir de regreso a casa, el mundo se sentía diferente, como si hubiera cruzado una línea invisible de la que no había retorno. Las calles temprano en la mañana estaban desiertas, un contraste marcado con la agitación en mi interior. Al llegar a la entrada, la casa se erguía ante mí, un símbolo de todo lo que estaba arriesgando. Me quedé sentado por un momento, intentando reunir el coraje para enfrentar a Elisa. Al entrar, la casa estaba en silencio, los alrededores familiares ahora se sentían extraños.
Me dirigí de puntillas a nuestro dormitorio, donde Elisa aún dormía, inocente de la traición que acababa de ocurrir. Me cambié y me deslicé en la cama junto a ella, su presencia un doloroso recordatorio de la vida que estaba poniendo en peligro. Acostado allí, la observé dormir, su rostro pacífico, inconsciente de la tormenta que se avecinaba. La culpa me roía, el peso de mis acciones era más pesado de lo que había anticipado. Me di cuenta entonces de que lo que había comenzado como una búsqueda de emoción se había convertido en un camino de autodestrucción. A medida que el sol salía, iluminando la habitación, Elisa se despertó. Se volvió hacia mí, sus ojos aún cargados de sueño. Isen, llegaste tarde a casa, ¿está todo bien?, murmuró, su voz llena de preocupación somnolienta. Forcé una sonrisa, una máscara para ocultar el caos interno. Todo está bien, solo necesitaba despejar mi cabeza. Ella asintió, aceptando mi respuesta, y se acurrucó más cerca. Envolví mi brazo alrededor de ella, pero el abrazo se sintió vacío. En ese momento, fui muy consciente del inmenso abismo que se había formado entre nosotros, un abismo creado por mis propias manos. Mientras Elisa volvía a dormirse, yo yacía despierto, mirando al techo. Los eventos de la noche se repetían en mi mente, un ciclo de tentación y arrepentimiento. Supe entonces que había caído de la gracia de la vida que había construido. El camino por delante era incierto, pero una cosa estaba clara, no podía deshacer las elecciones que había hecho. El amanecer de un nuevo día no trajo consuelo, solo la dura luz de la realidad y la abrumadora carga de mi secreto. El aire estaba cargado de tensión mientras me sentaba en la mesa de la cocina, mis dedos tamborileando un ritmo nervioso contra la madera. El reloj en la pared hacía tic-tac ruidosamente, cada segundo resonando en el silencio de nuestro hogar en Alabama. No podía sacudirme la sensación de un desastre inminente. Habían pasado algunas semanas desde la noche con Ava, y la culpa me consumía vivo. Elisa entró en la cocina, su expresión era indescifrable. Puso una taza de café frente a mí, el vapor subiendo como la tormenta que se gestaba dentro de mí. Isen, necesitamos hablar, dijo ella, su voz firme pero sus ojos traicionando una tormenta de emociones. Tragué duro, con la garganta seca. ¿Sobre qué, Elisa? Se sentó frente a mí, sus manos apretadas firmemente. Sé sobre ella, Isen. Se sobreaba. Mi corazón se hundió. El momento que había temido se estaba desarrollando justo delante de mis ojos. Elisa, ¿puedo explicar qué, Isen, cómo me mentiste, cómo traicionaste nuestro matrimonio? Su voz se elevaba, cargada de dolor y enojo. Nunca quise lastimarte. Simplemente sucedió, balbuceé, mis palabras sonando débiles incluso para mis propios oídos. ¿Simplemente sucedió? Lo hace sonar como un accidente, fue un accidente, Isen. Los ojos de Elisa estaban llenos de lágrimas. Extendí la mano para tocar la suya, pero ella se apartó. Por favor, Elisa, déjame explicar. Ella sacudió la cabeza, una risa amarga escapando de sus labios. ¿Qué hay para explicar que encontraste a alguien más joven, más emocionante, que yo no era suficiente para ti? No, no es así. Estaba perdido, confundido. No sabía lo que estaba haciendo, supliqué, mis propios ojos llenándose de lágrimas no derramadas. ¿Perdido? ¿Confundido? Fuiste egoísta, Isen. Solo pensaste en ti mismo, no en mí, no en nuestros hijos, dijo Elisa, su voz quebrándose. No tenía defensa, no había palabras para contrarrestar la verdad de sus acusaciones. Lo siento, Elisa. Lo siento mucho. Lo siento no cambia lo que hiciste. No borra la traición, dijo ella, secándose una lágrima. La habitación cayó en silencio, el único sonido era el tic-tac del reloj. Era como si el tiempo mismo me estuviera juzgando, marcando cada segundo de mi traición. ¿La amabas? La pregunta de Elisa fue un susurro, pero me golpeó como un trueno. No, nunca se trató de amor. Fue un error, un terrible error, respondí, mi voz apenas audible. Elisa se levantó, su cuerpo temblando de emoción. No sé si puedo superar esto, Isen. No sé si alguna vez podré confiar en ti de nuevo. Me levanté también, la desesperación arañando en mí. Por favor, Elisa, no digas eso. Podemos superar esto. Haré lo que sea. Ella me miró, sus ojos un espejo del dolor que había causado. Necesito tiempo, Isen. Necesito espacio para pensar,
para decidir lo que quiero. Con esas palabras, ella dejó la habitación, dejándome solo con mi culpa y arrepentimiento. El silencio era ensordecedor, cada tic-tac del reloj un recordatorio de lo que había hecho. Mientras me sentaba allí, perdido en mis pensamientos, sonó el timbre de la puerta. Dudé, pero finalmente me levanté para responder. De pie en el umbral estaba Ava, sus ojos buscando los míos. Isen, necesitamos hablar, dijo ella, su voz llena de urgencia. Salí, cerrando la puerta detrás de mí. ¿Qué haces aquí, Ava? No deberías estar aquí. Ava me miró, un atisbo de desafío en sus ojos. Necesitaba verte, hablar contigo. Sé sobre Elisa. Mi corazón se hundió aún más. ¿Cómo lo sabes? La vi ayer. Ella me confrontó, respondió Ava, su voz teñida de culpa. Pasé una mano por mi cabello, sintiendo el peso del mundo sobre mis hombros. Esto es un desastre, Ava. Un terrible desastre. Ava se acercó, su mano extendiéndose para tocar la mía. Lo siento, Isen. Nunca quise causarte problemas. La miré, a la mujer que había sido un catalizador en el desmoronamiento de mi vida. No es tu culpa, Ava. Es mía. Yo tomé la decisión. Pero yo fui parte de esa decisión, dijo ella suavemente. Sacudí la cabeza, sintiendo un impulso de resolución. Necesito arreglar esto, Ava. Necesito intentar hacer las cosas bien con Elisa. Ava sintió, una triste sonrisa en sus labios. Lo entiendo. Solo ten en cuenta que nunca quise interponerte entre tú y tu familia. Suspiré, una mezcla de alivio y tristeza inundándome. Lo sé. Pero es hora de que enfrente las consecuencias de mis acciones. Nos quedamos allí por un momento, el sol de la mañana temprano proyectando largas sombras en el suelo. Luego Eva se dio la vuelta para irse, sus pasos resonando la finalidad de nuestra conversación. La observé irse, sintiendo que se cerraba un capítulo de mi vida. Pero la parte más difícil estaba por venir, enfrentar a Elisa, enfrentar a mi familia y enfrentarme a mí mismo. Al regresar al interior, la casa se sentía diferente, como si las paredes mismas fueran conscientes del tumulto interno. Encontré a Elisa en la sala de estar, de espaldas a mí, mirando por la ventana. Elisa, comencé, mi voz inestable. Quiero hacer las cosas bien. Ella no se volvió. ¿Puedes, Isen, puedes deshacer lo que has hecho? El dolor en su voz me atravesó. Sé que no puedo cambiar el pasado, pero quiero intentarlo. Quiero reconstruir lo que he roto. Elisa finalmente se volvió para enfrentarme, sus ojos reflejando un pozo profundo de dolor. No sé si puedo, Isen. No sé si alguna vez podré mirarte de la misma manera. Di un paso hacia ella, mi corazón doliendo. Por favor, dame una oportunidad. Haré lo que sea necesario. Elisa me miró, su mirada buscando en mi alma. Necesito tiempo, Isen. Tiempo para sanar, tiempo para pensar. No puedo hacer promesas. Asentí, entendiendo la enormidad de lo que le estaba pidiendo. Te daré todo el tiempo que necesites. Estoy aquí, cuando estés lista. La distancia entre nosotros se sentía como un abismo, pero esperaba que con tiempo y esfuerzo pudiera ser superado. Mientras Elisa pasaba junto a mí, su hombro rozó el mío, un toque fugaz que hablaba volúmenes. En ese toque, sentí un atisbo de esperanza, una posibilidad tenue de redención. La observé alejarse, sabiendo que el camino por delante sería largo y lleno de desafíos. Pero estaba listo para enfrentarlos, para hacer lo que fuera necesario para reparar los pedazos rotos de nuestra vida. La casa volvió a quedar en silencio, un silencio que era a la vez un consuelo y un recordatorio del trabajo que tenía por delante. Sabía que el viaje hacia el perdón y la sanación sería el más difícil que jamás emprendería. Pero por Elisa, por nuestra familia, era un viaje que estaba dispuesto a realizar. Los días que siguieron fueron un torbellino de tensión y palabras no dichas. Me movía por la casa como un fantasma, atormentado por las repercusiones de mis acciones. Elisa y yo coexistíamos en un silencio tenso, cada uno evitando el elefante en la habitación. El aire estaba cargado de lágrimas no derramadas y preguntas no formuladas. Mi hijo, Alex, y mi hija, Amelia, percibieron el cambio. Nuestro hogar, una vez brillante y alegre, se había convertido en un lugar sombrío, pesado con el peso de mi traición. Papá, ¿está todo bien entre tú y mamá?, preguntó Alex una noche, sus ojos llenos de preocupación. Estábamos sentados en la sala,
con la televisión mostrando un programa que ninguno de nosotros veía. Suspiré, inseguro de cuánto revelar. Tu mamá y yo estamos pasando por un momento difícil, hijo. Pero estamos tratando de resolverlo. Amelia, que había estado callada, finalmente habló. Es por lo que hiciste, papá. Su voz era apenas un susurro, pero atravesó la habitación como un disparo. La miré, su expresión una mezcla de confusión y dolor. Sí, Amelia. Cometí un error, uno grande, y estoy tratando de arreglarlo. El ceño de Alex se frunció. ¿Pero qué hiciste, papá? La pregunta se quedó suspendida en el aire, pesada e implacable. Sabía que no podía mentirles, no más. Le fui infiel a tu mamá, admití, las palabras sabiendo a amargura. La sorpresa en sus rostros fue inmediata. Los ojos de Amelia se llenaron de lágrimas y la expresión de Alex se endureció. ¿Cómo pudiste hacerle eso a mamá? La voz de Alex estaba teñida de enojo, su habitual calma desmoronada. Ojalá tuviera una buena respuesta, hijo. Perdí mi camino, y lastimé a tu mamá, y a ambos. Lo siento mucho, dije, mi propia voz quebrándose. Amelia se levantó abruptamente, las lágrimas corriendo por su rostro. No puedo creer que hicieras esto, papá, has arruinado todo. Corrió fuera de la habitación, sus sollozos resonando por la casa. Alex se levantó, su decepción palpable. Necesito aire, murmuró antes de seguir a su hermana fuera de la habitación. Me quedé allí, solo en la habitación débilmente iluminada, el peso del dolor de mi familia aplastándome. No solo había dañado mi matrimonio, sino que también había destrozado la confianza de mis hijos. En los días siguientes, Elisa y yo intentamos mantener una apariencia de normalidad, por el bien de los niños. Pero nuestras interacciones eran forzadas, el dolor y la traición colgando entre nosotros como una espesa niebla. Una noche, mientras recogíamos la mesa de cenar, Elisa finalmente habló. Isen, necesitamos hablar sobre lo que sucederá a continuación. Asentí, con un nudo en el estómago. Lo sé. Haré lo que necesites, Elisa. Terapia, consejería, cualquier cosa. Ella se detuvo, recogiendo sus pensamientos. Aprecio eso, Isen. Pero necesito espacio. Necesito averiguar si puedo superar esto. Sentí un punzada de miedo, la posibilidad de perderla se volvía más real. Los días se convirtieron en semanas en la pequeña e impersonal habitación del hotel. Las paredes parecían cerrarse sobre mí, cada día se mezclaba con el siguiente en un bucle monótono. Pasé horas mirando por la ventana, viendo cómo la vida continuaba afuera mientras la mía permanecía dolorosamente estancada. Mantuve contacto con Elisa y los niños, pero nuestras conversaciones eran breves y llenas de una tensión subyacente. Cada llamada era un recordatorio de la distancia que mis acciones habían creado, una brecha que parecía ensancharse con cada día que pasaba. Una tarde, llamé a Elisa, mi corazón pesado de anhelo y arrepentimiento. ¿Cómo estás?, pregunté, sintiendo que las palabras eran inadecuadas. Nos estamos arreglando, Isen. Los niños te extrañan, pero todavía están dolidos. La voz de Elisa era tranquila, pero podía escuchar la tensión debajo. Los extraño tanto a todos. Lo siento mucho por todo, Elisa. Si hay algo que pueda hacer, mi voz se apagó, abrumado por la impotencia. Lo estamos tomando un día a la vez. Eso es todo lo que podemos hacer ahora, respondió ella. La llamada terminó con un educado adiós, pero me dejó sintiéndome más aislado que antes. Me senté en el borde de la cama, con la cabeza entre las manos, el peso de mis errores aplastándome. Días después, decidí visitar un parque cercano, necesitando escapar de los confines de la habitación del hotel. El parque estaba lleno de familias y risas, un agudo contraste con la soledad que sentía. Encontré un banco aislado y me senté, observando a un padre jugar a la pelota con su hijo. La vista me trajo recuerdos de Alex y Amelia cuando eran más jóvenes, de tiempos más felices cuando nuestra familia estaba completa. Isen, una voz familiar llamó. Levanté la vista para ver a Mac, un viejo amigo de la universidad. Mac. Hola, lo saludé, forzando una sonrisa. Él se sentó a mi lado, la preocupación grabada en su rostro. Supe lo que pasó, ¿cómo te va? Suspiré, desmoronándome la fachada. No muy bien, para ser honesto. He hecho un desastre de las cosas. Mike asintió, su expresión comprensiva. ¿Hay algo que pueda hacer para ayudar? Sacudí la cabeza. Lo aprecio,
Pero esto es algo que necesito arreglar yo mismo. Simplemente no sé por dónde empezar. Mac me dio unas palmadas en el hombro. Lo resolverás, Ethan. Eres un buen tipo que tomó una mala decisión. No dejes que te defina. Sus palabras eran amables, pero hicieron poco para aliviar la culpa y la vergüenza que sentía. La semana siguiente, comencé a ver a un terapeuta, esperando obtener algo de perspectiva sobre mis acciones y cómo avanzar. Las sesiones eran difíciles, cada una descubriendo capas de autoengaño y negación. Necesitas perdonarte a ti mismo, Ethan, dijo la terapeuta durante una sesión. Has cometido un error, pero eso no significa que seas irredimible. Asentí, sus palabras resonando profundamente en mí. Quiero hacerlo, pero no sé si Elisa y los niños podrán perdonarme algún día. Ese es un camino que tendrán que recorrer por sí mismos. Pero necesitas empezar por perdonarte a ti mismo, aconsejó. Salí de cada sesión sintiéndome un poco más esperanzado, pero el camino hacia el autoperdón era largo y lleno de obstáculos. Una tarde lluviosa, visité la iglesia donde Elisa y yo nos habíamos casado. La iglesia estaba vacía, el silencio resonando en las paredes. Me senté en uno de los bancos, inundado de recuerdos. Dios, no sé si estás escuchando, pero necesito ayuda, susurré, mi voz perdida en la inmensidad de la iglesia. Pensé en los votos que había roto, la confianza que había destrozado. El dolor que había causado a mi familia era como una herida que se negaba a sanar. Sentado allí, en la tranquilidad de la iglesia, me hice una promesa a mí mismo y a mi familia. Haría todo lo que estuviera en mi poder para hacer las cosas bien, para ganarme su perdón, sin importar cuánto tiempo tomara. Al salir de la iglesia, la lluvia había cesado y un rayo de sol se abrió paso entre las nubes. Se sentía como una señal, un pequeño atisbo de esperanza en la oscuridad que se había convertido en mi vida. En las semanas siguientes, continué con la terapia, cada sesión un paso hacia la comprensión y la sanación. También comencé a escribir cartas a Elisa y a los niños, expresando mis arrepentimientos y mi amor por ellos. Era un proceso catártico, pero no las envié, todavía no. Eran más para mí en ese momento, una forma de articular el caos interior. Una tarde, decidí visitar el lugar donde Elisa y yo tuvimos nuestra primera cita. El pequeño café había cambiado poco a lo largo de los años. Mientras estaba allí, tomando café, los recuerdos volvieron en oleadas, la risa nerviosa, las miradas tímidas, el comienzo de lo que pensé que sería un viaje de toda la vida juntos. Ethan, ¿eres tú?, una voz interrumpió mi ensueño. Era la señora Jennings, nuestra antigua profesora de secundaria que siempre había sido afectuosa con nosotros como pareja. Sí, señora Jennings. Soy yo, respondí, forzando una sonrisa. Ella se sentó, su expresión volviéndose sombría. Supe lo que pasó. Lo siento mucho. Gracias. Ha sido difícil, pero estoy tratando de hacer las cosas bien, dije, las palabras sintiéndose huecas incluso para mí. La señora Jennings asintió. Elisa es una mujer maravillosa, Ethan. Espero que puedan encontrar una manera de volver el uno al otro. Sus palabras eran un bálsamo, pero también un recordatorio de la magnitud de lo que había perdido. A medida que los días se convertían en semanas, comencé a hacer voluntariado en un refugio local. Era una forma de devolver algo, de hacer algo positivo en medio de mi tormento personal. Ayudar a otros me distraía de mis problemas, aunque solo fuera por un poco. Un día, mientras hacía voluntariado, me encontré con un viejo compañero de la universidad, Dan, quien había pasado por un difícil divorcio años atrás. Ethan, amigo, supe de tu situación. Qué duro, dijo Dan, dándome una palmada en la espalda. Sí, ha sido difícil. ¿Cómo superaste tu divorcio?, pregunté, con curiosidad. Dan suspiró, una mirada distante en sus ojos. Tiempo, terapia y aceptar que algunas cosas están fuera de tu control. Aprendes a perdonarte a ti mismo y, con suerte, los demás también te perdonan. Sus palabras resonaron en mí, haciendo eco de lo que mi terapeuta había dicho. Cada noche, llamaba para ver cómo estaban Elisa y los niños, cada conversación una mezcla de esperanza y tristeza. La voz de Elisa era educada pero distante, y los niños todavía eran reacios a hablar conmigo. Te extraño, papá, dijo Alex durante una llamada, su voz quebrándose. Yo también te extraño, amigo. Más de lo que sabes, respondí, luchando contra las lágrimas.
Mientras yacía en la cama cada noche, la soledad era palpable. Los errores que había cometido se reproducían una y otra vez en mi mente, un recordatorio implacable del costo de mis acciones. Pero entre la culpa y el arrepentimiento, también crecía un sentido de determinación. Comenzaba a entender la profundidad de mis errores y el largo camino hacia la redención que me esperaba. Sabía que el viaje de regreso a mi familia, si ellos me aceptaban, sería largo e incierto. Pero estaba comprometido a recorrer ese camino, sin importar lo difícil que fuera. En la quietud de la habitación del hotel, me aferré a la esperanza de que algún día podría ganarme el perdón de las personas que más amaba. La reflexión en este periodo de soledad fue dolorosa pero necesaria, un crisol que me estaba reformando lentamente. Los meses en la habitación del hotel se prolongaron, cada día un recordatorio de la vida que había dejado atrás. La rutina de la terapia, el voluntariado y las reflexiones en soledad se convirtieron en mi nueva normalidad, un contraste marcado con la vida que una vez conocí. Una noche fría, mientras estaba sentado en mi habitación de hotel, sonó el teléfono. Era Elisa. Isen, ¿podemos encontrarnos? Su voz era tranquila, pero podía sentir una corriente subyacente de algo que no podía identificar del todo. Sí, por supuesto, ¿cuándo y dónde?, respondí, mi corazón comenzando a acelerarse. Mañana, en el parque donde solíamos llevar a los niños, dijo ella. El sueño me eludió esa noche. Una mezcla de esperanza y miedo se agitaba dentro de mí, el resultado de la reunión incierto. Al día siguiente, llegué temprano al parque, los recuerdos de las salidas familiares pasadas inundando mi mente. Encontré un banco y esperé, mis manos apretadas fuertemente en mi regazo. Elisa llegó, luciendo tan hermosa como siempre, pero había una tristeza en sus ojos que no había estado allí antes. Isen, me saludó, sentándose a mi lado. Elisa, respondí, mi voz apenas audible. Nos sentamos en silencio por un momento, el peso de nuestro pasado colgando entre nosotros. He estado pensando mucho, comenzó Elisa. Sobre nosotros, sobre nuestra familia, sobre lo que pasó. Asentí, preparándome para lo que vendría. Puedo ver que estás intentando, Isen. La terapia, el voluntariado. Aprecio que estés haciendo un esfuerzo, continuó. Elisa, haría cualquier cosa para arreglar las cosas. Sé que no puedo cambiar el pasado, pero estoy comprometido a ser una mejor persona, por ti, por los niños, dije sinceramente. Elisa suspiró, su mirada fija en el suelo. Lo sé. Y por eso esto es tan difícil. Los niños te extrañan, están sufriendo. Yo también estoy sufriendo. Las lágrimas brotaron en mis ojos. Los extraño más de lo que puedo decir. Daría cualquier cosa por volver atrás y cambiar lo que hice. Elisa se volvió para mirarme, sus ojos encontrando los míos. Pero no podemos volver atrás, Isen. Solo podemos avanzar. Tragué duro, sintiendo un nudo en mi garganta. ¿Qué estás diciendo, Elisa? Ella tomó una respiración profunda. Creo que necesitamos empezar a pensar en el futuro, en lo que es mejor para los niños y para nosotros. Sentí una sensación de pavor. ¿Estás hablando de divorcio? Los ojos de Elisa se llenaron de lágrimas. No lo sé. Solo sé que no podemos volver a como eran las cosas. Las palabras me golpearon como un golpe físico. La realidad de perder a mi familia, mi vida tal como la conocía, era abrumadora. Elisa, por favor, no hay una oportunidad para nosotros, para nuestra familia, rogué. Ella extendió su mano, tocando brevemente la mía. No lo sé, Isen. Desearía tener las respuestas. Nos quedamos sentados allí, las hojas de otoño girando a nuestro alrededor, una metáfora del cambio que envolvía nuestras vidas. Haré lo que sea necesario, Elisa. Esperaré todo el tiempo que haga falta, dije, mi voz llena de determinación. Elisa asintió, una triste sonrisa en sus labios. Lo sé que lo harás, Isen. Y eso es lo que hace esto tan difícil. Ya no eres el mismo hombre que cometió ese error. Has cambiado. La conversación continuó, un delicado baile alrededor del dolor y las posibilidades que se avecinaban. Hablamos de los niños, de cómo estaban sobrellevando la situación, de cómo podríamos apoyarlos en esto. A medida que el sol comenzaba a ponerse, lanzando un resplandor dorado sobre el parque, nos levantamos para irnos. Cuídate, Isen, dijo Elisa, su voz teñida de tristeza. Tú también, Elisa, respondí, viéndola alejarse. Me senté de nuevo en el banco,
solo con mis pensamientos. La lección que había aprendido era dura, llena de dolor y arrepentimiento. Pero también estaba llena de crecimiento y esperanza. Sabía que el camino por delante sería difícil, ya fuera hacia la reconciliación o un nuevo comienzo. Pero estaba listo para enfrentarlo, para abrazar lo que el futuro tuviera reservado. Al salir del parque, los últimos rayos del sol desapareciendo detrás de los árboles, sentí una sensación de resolución. Sin importar lo que sucediera, sería un mejor hombre, un mejor padre, una mejor persona. Había aprendido mi lección, y estaba decidido a vivirla.